Ahí está grabando. Ah, perfecto. Entonces, vamos a volver a... Ahora sí. A ver, un segundo que bajo esto. Bien. Ahí está. Bueno, ven todos, ¿no? Vamos a empezar entonces con la clase sobre el cuento Vampirismo de Etta Hoffmann. Esas serían las iniciales de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que en realidad su tercer nombre era Wilhelm, pero él lo modifica por Amadeus en homenaje a Mozart. Hoffmann fue un aficionado de la música, pero se lo reconoce más por sus textos literarios que por sus piezas musicales. Él nace en Königsberg en 1776 y fallece en Berlín en 1822. Bien. Fue un artista multifacético, ¿sí? Un hombre del romanticismo, al igual que von Kleist, que lo vamos a ver más adelante con la Marquesa de O. Son hijos de su época, ¿sí? Tuvo una vida bastante agitada en varios sentidos, ¿sí? Realizó muchos viajes, muchos traslados por motivos laborales, pero también por algún que otro escándalo. A ver, voy a probar otra cosa, perdón. Ahí está, ahí está. Bien, porque no nos veía. Muy bien. Comentaba de algún escándalo a los que después voy a hacer referencia, pero entre los lugares que residió, bueno, él nace en Königsberg, donde comienza la carrera de Derecho, pero también residió en Berlín, Varsovia, Leipzig, Dresde, y por último, último lugar de residencia va a ser Berlín, donde fallece. Acá en la parte de jurista, él empieza derecho más por presión familiar que por gusto personal. Él pertenece a una familia noble, el padre era abogado. Así todo se convirtió en un gran jurista, pero nunca abandona las prácticas artísticas, ¿sí? La música parece ser su verdadera vocación, además de la ópera Undine que aparece acá, que sería Ondina. Fue director de orquesta en Bamberg, organizó conciertos, compuso varias piezas musicales e incluso deja una crítica musical donde hace referencias a compositores como Gluck, Mozart, etc. Además fue pintor, dibujante, caricaturista, entre otras cuestiones, porque también en Bamberg él oficia incluso como decorador, escenógrafo, ¿sí? Esto de ser caricaturista, ahora les voy a mostrar dos autorretratos de él, ¿sí? De la caricatura le valió un escándalo específico en un momento en el que él vive en Posen, me parece que era en Posen, porque estuvo en varios lugares, ciudades y pueblos. Él dibuja, hace una caricatura de algunas figuras notables de ahí, y esto le vale un escándalo importante, ¿sí? Cada vez que él protagoniza un escándalo se va trasladando. Avísame, Facu, si en el chat aparece algo porque estoy como muy metida. Yo te aviso de cualquier cosa. Dale. Bueno, muy bien. De los textos literarios más conocidos, en principio hay varias colecciones de cuentos, ¿sí? Acá hay algunas. Primero tenemos piezas de fantasía a la manera de Calot, de 1815, después los cuadros nocturnos de 1817, estas son fechas aproximadas, ¿sí? En cuadros nocturnos va a estar el famoso cuento Der Sandman, el hombre de arena, que después vamos a ver que inspiró a varios músicos para realizar sus obras.
Después está la novela Los elixires del diablo, ahí aparece el tema del doble, el tema del doppelganger, ¿sí? Hay una dualidad psíquica de un personaje. Después las opiniones del gato Moore y los hermanos de Serapio, que en este volumen, en este último, esta referencia a esta hermandad va a tener que ver con el cuento vampirismo que vamos a analizar. Bien, acá con respecto a las influencias, además de estas composiciones musicales bastante famosas, fue fuente de inspiración también para Sigmund Freud, para su texto Lo siniestro o lo ominoso. Ahí Freud ofrece un análisis psicoanalítico, por supuesto, del cuento Der Sandman, El hombre de arena, ¿sí? Pero también está el ballet Coppelia, la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, ¿sí? Que está inspirada en 3 cuentos, y uno de esos también es El hombre de arena. Después está el ballet ruso, el Cascanueces de Tchaikovsky, y después aparecen admiradores y detractores, marqué ahí, porque por un lado deja una influencia positiva en autores de renombre como Thomas Mann, Edgar Allan Poe, Baudelaire, pero recibe la censura de 2 pesos pesados del clasicismo, como fueron Goethe y Schiller, ¿sí? Siendo hombres del clasicismo, manifestaron su rechazo hacia escritores como Hoffmann y von Kleist, por considerarlos que desarrollaban una literatura desbordada y una mala influencia, ¿sí? Bien, piensen que en Hoffmann aparecen figuras fantasmales, personajes dobles, aparece la característica típicamente romántica de la huida de la realidad, y a partir de los elementos y personajes sobrenaturales se viene a poner en cuestión el equilibrio y el orden, ¿sí? Esto es importante para pensar en vampirismo, en la hecatombe que significó la aparición de estos seres sobrenaturales como las vampiras, ¿sí? Porque vienen a romper un orden muy específico del conde, de ese microcosmos que él diseña, y del contexto. Bien, ahora vamos a mencionar los amores o desamores bastante conflictivos de Hoffmann. Nosotros sabemos que como clave de lectura tenemos que tener en cuenta el contexto y la norma de la época, ¿sí? Acá aparecen 4 mujeres. La primera es Dora Hatt, de 10 años mayor que él. Y acá aparece un fenómeno que mencionaba Graciela la clase pasada, ¿no? Esto de estos hombres románticos que eligen mujeres mayores, aparece la cuestión edípica, tal como pasaba con Friedrich Schlegel y Dorotea, ¿sí? Bueno, además este enamoramiento con Dora Hatt fue escandaloso, porque ella estaba casada, tenía varios hijos, pero además aparece un hombre más, que Hoffmann evidentemente lo toma como un rival, y protagoniza ahí el segundo escándalo, en un baile de máscaras, ¿sí? Porque además ahí aparece la cuestión del alcoholismo de Hoffmann, ¿sí? Y a partir de ese escándalo lo trasladan a un pueblo a vivir con su tío. Cuando vive con el tío, conoce a su prima Mina Dörfer, de quien se enamora, o en realidad se comprometen rápidamente, ¿sí? Pero tiempo después, en Posen va a conocer a Tekla Rorer Trinska, ¿sí? A quien él le dice Misha. Entonces rompe el compromiso con su prima. Con Misha se van a casar, van a tener una hija que se llama Cecilia, en homenaje a la patrona de la música, pero dado el contexto de guerra, hambruna, ¿sí? Al poco tiempo se separan. Cuando él se traslada a Bamberg, va a conocer, tiene como trabajo dar clases a damas notables de la época, clases de canto y música, y ahí conoce a una de sus alumnas, que es Julia Mark, que tiene 15 años, acá es el caso contrario con Dora. En este caso, lo que ocurre es que
Julia ya estaba comprometida, y ahí viene el tercer escándalo, también por celos de Hoffmann. Bien. Ahora vamos a pasar al arquetipo de la femme fatale, ¿sí? Sobre todo para ir considerando después a los personajes femeninos del cuento vampirismo, que son la baronesa y especialmente Aurelia, ¿sí? Acá tenemos, a ver si yo me puedo correr, sí. Acá tenemos 3 definiciones como para que vayamos pensando, y la primera es la siguiente. Dice, figura femenina cuya belleza lleva a los hombres a la muerte o a la destrucción. Lo que tiene de interesante esta primera definición es que abre un espectro, porque acá no aparece el aspecto malintencionado de la femme fatale, ¿sí? De las mujeres fatales, que si tenemos que pensar en casos y ejemplos en la literatura y en el arte, tenemos muchísimos, ¿sí? Después vamos a hablar de algunos. Pero esto nos abre a pensar en algunos ejemplos. Yo estaba pensando en Remedios la Bella, no sé si ubican, de 100 años de soledad, ¿sí? Remedios la Bella, bueno, ya con ese epíteto, ya presenta una característica propia del arquetipo, pero pensemos que no, se trata de un personaje que no es malintencionado, sino que los hombres van hacia ella, seducidos, atraídos, y por algún motivo u otro mueren o se vuelven locos, ¿sí? Hay, me parece, un caso que yo recuerdo en este momento, en el que ellos la espían, me parece, cuando ella se está bañando, y ahí, no sé si es uno o más, pero mueren. Ahí no hay una mala intención del lado de Remedios, ¿sí? Eh, de manera que esto nos abre a pensar muchos ejemplos más, ¿sí? Bueno, el segundo dice, el arquetipo de la femme fatale es una expresión del temor masculino a la dominación femenina a través de su atractivo y sexualidad. Acá se está ensayando una interpretación de qué puede representar la femme fatale, ¿no? Habla del temor masculino, pero además de atractivo y miedo como 2 caras de la misma moneda. ¿Sí? Y el último, la femme fatale es aquella capaz de utilizar su belleza y sensualidad para conseguir todo lo que desea. Pero no son solo mujeres bellas, sino que tienen un punto perverso, malvado, capaz de arrastrar a cualquiera al desastre si de esta manera alcanzan su objetivo. Bueno, ahí sí que aparece esta cuestión, ¿sí? Aparece la cuestión de la intención de acudir a ciertas artimañas malintencionadas, ¿sí? A mí me parece interesante cuando hablamos de la femme fatale, que pensemos, me parece que cuando uno trata de analizar o de leer estos arquetipos en la literatura, debemos pensar qué cuestiones seducen de ella y qué cuestiones generan rechazo. ¿Por qué? Uno tiene en cuenta la época y el contexto. Entonces, si pensamos en los rasgos que generan rechazo, eso nos da el pie para tratar de deslindar entonces cuál es la norma, ¿sí? ¿Cuál es la norma vigente? Porque este arquetipo viene a desvelar un tabú vinculado a estas mujeres, y tiene que ver con, por un lado, la libertad sexual de la mujer, la autonomía, ¿sí? La negación de la maternidad. Si pensamos en los casos de la femme fatale, en general no son madres, y si lo son, son madres desligadas o perjudiciales. Bueno, ni hablemos de los casos como Medea. Ya con pensar en la femme fatale de la Grecia antigua, tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Por otro lado, está el tema de la ambición, y todo esto se toman como aspectos negativos, incluso hasta el día de hoy, ¿sí? Cuando yo creo que lo objetivamente negativo de la mujer fatal es justamente que es fatal, destructiva, ese es el aspecto.
Ahora, me parece importante cuando las analizamos justamente tratar de ver a partir de cuáles son los rasgos que se rechazan, cuál es la norma vigente del momento, ¿sí? En clave de género, digo. Bien. Además hay algo interesante con respecto a la femme fatale y la maternidad, el rechazo de la maternidad o el rechazo de los hijos. Lo que decía Graciela el otro día con respecto a cómo tenían que ser, cómo tenía que ser la mujer romántica con respecto al amor. Tenía que ser un amor maternal, es decir, un amor de entrega, un amor generoso, ¿sí? Son discursos que creo que siguen circulando, pero es interesante ver después, cuando pensemos en la baronesa, cómo es la maternidad en la baronesa, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, y casos de femme fatal, seguramente se les ocurran un montón. Nosotros en literatura alemana, bueno, ustedes van a ver la que aparece en El Ángel Azul con Graciela, pero también estaba, Pandora inspira a Frank Wedekind, ¿sí? Con Lulú, con el personaje de Lulú. Hay un montón, ¿sí? Bueno. Lulú también es como re... se considera como uno de los inicios de la femme fatale que después termina en el cine. Que esa obra la tienen entera en el campus, en la parte de la fotocopiadora, si alguien quiere leerla, es una obra de teatro muy linda. Sí. Ari, pensaba recién en algo cuando hablabas de la maternidad, que creo que nuestra idea de maternidad, esto de que la madre tiene que ser buena, abnegada, sacrificarse y todo eso, es de esta época. Digo, quiero decir, es de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Antes la maternidad no estaba atravesada por esos discursos tanto, creo. Es Sí, bastante reciente. sí, sí, tal cual. Sí, lo más llamativo es que sigan circulando esos discursos, porque Mm, cuando se analiza la femme fatale, también empieza a considerarse, empiezan a utilizarse términos con connotación negativa, como la ambición, como si una mujer que decide no ser madre fuera egoísta, ambiciosa, etc. exacto. Eso sigue circulando, ¿sí? Es como de golpe la mujer sexualmente activa ya es mala. Exacto, exacto. Sí, sí. Este, sí, y con respecto a lo que decías recién, el arquetipo de la femme fatale existe desde que el mundo es mundo, así como el mito del vampiro casi, ¿no? Pero es en el siglo XIX, como mencionaba recién Facu, cuando los artistas empiezan a representarla copiosamente, digamos. Acá tenemos algunos ejemplos. Eh, bueno, hay una Salomé en realidad de Gustavo Moreau que también es del siglo XIX. Yo elegí algunas, pero podríamos sumar un montón, ¿sí? Tenemos primero a Lilith, ¿sí? A la primera mujer de Adán, que aparece desnuda y con la serpiente, con todo lo que eso simboliza, y además en armonía con la serpiente que parece abrazarla, ¿sí? En segundo lugar, tenemos acá a Salomé. Por ahora estamos con personajes bíblicos. Salomé, ustedes saben que es la hija de Herodías y que al mismo tiempo es la que, a partir de la danza y el erotismo, va a seducir a Herodes para conseguir la cabeza de Juan el Bautista. Entonces se ve ahí la cabeza como flotando en la imagen, ¿sí? Y por último, tenemos acá, sí, un personaje de la antigüedad griega, que es Circe, que es muy interesante porque es conocida como una femme fatale hechicera, que aparece en la Odisea como la que va a ir atrayendo primero a los tripulantes de Odiseo, a los hombres que acompañan a Odiseo, a partir de algunas artimañas de seducción, ¿sí? Como primero su belleza, que primero sucede en la lógica de la femme fatale, muchas veces, que esa idea del encantamiento es inmediata en el hombre, ¿sí? Entonces, primero por la belleza, después por la grandilocuencia del palacio, por la comida que les ofrece, etc. Después,
va a ser Cortázar el que va a crear una Circe moderna, no sé si conocen el cuento, es bien interesante esa femme fatale. Es una Circe del siglo XX, del barrio de Almagro. A ver, bueno. Vamos a la figura del vampiro, al mito del vampiro, y algunas características generales, como para que después las consideremos en el cuento vampirismo, ¿sí? Sobre todo por el aspecto físico de las vampiresas que aparecen, pero también por la conducta, ¿sí? En principio son seres nocturnos, se alimentan de sangre para sobrevivir, está la convivencia con el mundo humano, ¿sí? Lo sobrenatural con lo humano, la palidez extrema, el frío corporal. Pensemos cuando apenas el conde va a agarrarle la mano a la condesa, que ya de por sí tenía un aspecto cadavérico, y siente el frío. Y también está el componente sexual. El vampirismo, lo que tiene de llamativo es que es como un tema eterno, porque sigue funcionando por los siglos de los siglos. Yo me acuerdo cuando sale la saga de Crepúsculo, que yo no tenía ni idea, pero mis alumnos estaban leyendo justamente eso. A mí me llama la atención cómo sigue funcionando en todas las edades y qué es lo que tendrá de atractivo. Hay muchas interpretaciones de qué puede representar la figura del vampiro, ¿no? Cuáles son los terrores ahí, si tiene que ver con el miedo a la muerte. Hay un montón de lecturas al respecto. Pero ahora vamos a pasar a los antecedentes de la vampiresa. La mujer vampiro va a cobrar otras significaciones, ¿sí? En principio, para hablar de los antecedentes vamos a volver a la antigüedad, y vamos a mencionar algunas criaturas, o sea, vamos a lo no humano, ¿no? Vamos a ese plano de criaturas monstruosas, sanguinarias, clásicas. En principio tenemos las lamias, que acá aparecen en plural estas figuras, pero empiezan siendo un personaje singular que después aparecen representadas, ya sea porque cuando se convierten en monstruo tienen hijos de similares características, o porque después aparece como personaje plural, ¿sí? En principio, Lamia fue un amante de Zeus, que aparecen los famosos celos de Hera. Hera le va a matar a sus hijos y la convierte a ella en un monstruo, ¿sí? En un monstruo que va a beber la sangre de sus víctimas para recuperar su antigua juventud. Es importante también pensar en qué significaciones cobra la sangre en cada caso, ¿sí? Este caso tiene que ver con la juventud. En muchos textos aparece el vampiro que necesita la sangre por una cuestión de vitalidad. Bien, después la empusa es un monstruo de pies de bronce. Si buscan estas imágenes son bastante impresionantes, de estos monstruos femeninos sanguinarios, que seducen a los jóvenes también y beben su sangre. Las estrigas, ahí ya no estamos hablando más del mito griego, ¿sí? Son monstruos femeninos con figura de pájaro que succionan durante las noches. Eso también es importante tenerlo en cuenta después para vampirismo. ¿Qué pasa de día y qué pasa de noche? Porque es un contraste fundamental. Succionan la sangre de los recién nacidos, o sea que ahí también aparece la sangre como la que provee la energía. Bien, y el antecedente alemán que tenemos llamativamente es de Goethe, con un poema, una balada llamada La novia de Corinto. Acá aparece la primera vampiresa, ¿sí?, de la literatura alemana. Es una joven, se trata de una joven que una vez muerta
se reencuentra con el que había sido su pretendiente, su verdadero amor, etc. Y una vez que pasa la noche, anuncia acto seguido a él y a su madre que le había succionado al muchacho la sangre del corazón, ¿sí? Y además amenaza con hacerlo con otros jóvenes, ¿sí? Queda ahí como una amenaza. Esto lo hace en venganza con los padres por cuestiones anteriores, pero lo importante es ver que en la poesía ya estaba la vampiresa. Bueno, acá les quería mostrar una cita de un estudio psicoanalítico, que no es que sea una maravilla lo que dice acerca de las significaciones de la mujer vampiro, pero sí me parece interesante como puntapié para considerar después nuestras lecturas acerca de lo que pasa con Aurelia, ¿sí? Dice, la mujer vampiro. Es decir que estos monstruos, se refiere a las vampiresas, dan cuenta en primer lugar de un sagrado y gozoso temor masculino de ser infectado de feminidad, de ser devorado y castrado. Y en segundo lugar, son el testimonio de cierta disidencia femenina con relación a la disciplina patriarcal, mujeres al margen de la obediencia complaciente con respecto al hombre, en la cual ella debería ser la hija obediente, la esposa complaciente, la madre sacrificada. Y a causa de esta posición transgresora, ella es considerada lujuriosa, descontrolada, lasciva e insaciable, situada por fuera del orden masculino. Se trata de una versión femenina díscola de la cual se construyen imágenes que la consagran como un ser bestial, voraz y depredador del hombre. Bueno, ¿qué me interesa de acá? Que habla específicamente de una disidencia femenina en relación a un orden masculino, que es lo que me gustaría que vayamos rastreando en el cuento Vampirismo. ¿Por qué? Empezando porque Vampirismo es un cuento escrito por Hoffman, que es autor varón, ¿no? Pero en segundo lugar, como vamos a tener en cuenta el contexto, hay un segundo nivel que me interesa más. Y es que cuando se habla, se opina sobre las mujeres, sobre el ideal de la mujer y sobre algunas otras cuestiones, esas apreciaciones vienen de personajes masculinos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando el tío del conde considera que ya está en edad de casarse, le dice, tendrías que conseguir una mujer así, así y asá, ¿no? Después el médico va a ser el que opina de ciertas mujeres embarazadas que hacen esto, y qué horroroso. El prejuicio que el conde tenía sobre la baronesa, que no la conocía, pero ya tenía un comentario negativo del padre, es del padre, y así, ¿sí? O sea, que todas las apreciaciones sobre la mujer, cómo tendría que ser, hay como una moralina ahí, ¿no? Cómo tenía que ser la mujer, física y espiritualmente, vienen de hombres en vampirismo. Bueno, ahora sí vamos a pasar al cuento. ¿Estoy yendo muy rápido? Ustedes interrumpan, comenten, porque, bueno, y Facu, si digo alguna No, pero es que está nimiedad. bien. ¿Cómo? No, que está bien, está yendo bien. Estoy yendo bien, bueno, gracias. En el chat te pusieron que vas perfecto y que se entiende. Gracias. Yo quería comentar algo, porque Sí. llegué tarde, recién acabé de llegar hace un ratito, y bueno, quería dos cosas. Una, el paralelismo con Poe, que nada que ver, o sea, las historias, pero en el sentido de que él también tiene distintos tipos de mujeres, a las que las hace más frágiles o más varoniles, y que las describe, por ejemplo, con pelos oscuros o con pelo claro, piel, bueno, todas esas características. También Bien. lo veo como muy estilo ultratumba. Y después la otra Total. cosa que me llamó mucho la atención es que me pareció que es como un cuento muy, no sé si antiguo llamarlo, pero por la época en que está escrito, para que empiece de forma tan moderna, o sea, que empiece contando el final. Bien. Sí, con respecto a Poe, sí, porque además también Poe, al igual que Hoffman, trabaja mucho el claroscuro, estas cuestiones de qué color eran las túnicas en contraste con la noche, etc.
Además, hay un personaje femenino que es Berenice, que también se lo vincula al vampirismo femenino. En algunos análisis aparece. Si les interesa pueden establecer ese vínculo. El cuento de Berenice también es impresionante, el que tiene que ver con los dientes, acá estamos hablando de colmillos, pero hay varios paralelismos ahí muy interesantes. Y sí, el comienzo, vos te referís a esta historia enmarcada en la que empiezan a dialogar estos hombres para presentar el cuento. Un comienzo abrupto en donde directamente cuenta que la madre se muere, y después empieza a contar cuando yo era chica, y ahí empieza el relato verdadero, digamos. Sí, tiene una estructura, sí, totalmente moderna. En principio parece adoptar elementos de la novela, que eso es la novela corta alemana, ¿sí? Que eso lo tienen en la guía ampliada. Esa guía, yo les confieso que la escribí yo, sospechen de esa guía cuando la diría, voy a modificar alguna cosa. Pero si hay algo que sí me parece interesante, que aparece ahí, dice Melina, levantó la mano, sí. No, justo, profe, que mencionaste esa guía, te quería preguntar dónde encontramos los cuentos que vos mencionás, porque los busqué en el Drive y no hay ninguno de esos que mencionan. ¿Que se mencionan donde en la guía o que yo dije recién? Sí, en la guía que es ampliatoria, que mencionas 4 cuentos o 3 más, además del de vampirismo. ¿Y esos no están en los cuentos de Hoffman en el blog, cuando aparece en bibliografía? Que ahí tienen un montón de cuentos de Hoffman. Yo no los encontré, profe. Bueno, me voy a fijar, pero deberían estar en la parte de bibliografía, en el blog, en un momento, además de aparecer vampirismo y las guías, dice cuentos de Hoffman, y ahí aparecen, creería, la mayoría, ¿sí? Pero nos vamos a fijar. No sé, Facu, si vos sabés. Ahí me estoy fijando. Sí. Oh. Ahí me estoy fijando si están. Bien. En el campus no hay casi textos subidos, y se los hace, digo también porque capaz la compa lo pone en el campus, no lo sé, pero A ver, que ¿se te en realidad escuchó? en el blog está el grueso de la bibliografía y del material literario. Sí, en el blog está el grueso. Sí, se escuchó medio entrecortado, por eso miraba así. En el blog hay material de otras cursadas, ¿no? En la pestaña que dice Ari, en el blog donde está bibliografía, ahí hay un enlace que lo descargan y es un Word, y lo que tiene, que dice en la cursada 2012-2013, sí, hay 2 enlaces, uno que dice cuentos de Hoffman y otro que tiene otro, y después hay otros cuentos sueltos también. En ese cuento de Hoffman están seguro todos los otros que se mencionan, ¿sí? Porque es tipo una selección casi de muchos cuentos ahí. Sí. Hay otros más, no solo los de la guía. Pero en el blog están, igual cualquier cosa lo sumamos al campus el link. Claro, los profe, cuentos. no los encontré en el campus, así que me fijo en el blog, no pasa nada. Dale. En la pestaña de bibliografía va a aparecer. Incluso al blog entran mucho más rápido, porque el campus tarda un montón, el blog es inmediato, Sí. y ahí tienen mucha más bibliografía. Sí. Claro, en ese texto, en ese Word, aparecen en orden las colecciones, todos los volúmenes de cuentos de Hoffman, en orden, ¿sí? Y termino de responder a esta cuestión de la estructura del cuento, y el vínculo con los rasgos propios de la novela alemana. Cuando aparece, bueno, vieron que es una historia enmarcada, eso se está señalando acá, es un relato enmarcado, un relato dentro del relato, ¿sí? ¿Cuál es el marco? Este diálogo de la cofradía de San Serapio, que era una especie de hermandad de jóvenes aristócratas que se reunían en Berlín a compartir historias de esta índole, ¿sí? Es como, no sé con qué se podría comparar con no sé, con la generación del 37, los jóvenes intelectuales, aristócratas que se juntan en un espacio específico, con ideas similares, ideologías similares, etc. Esta es la cofradía que se juntaba en Berlín.
Y ahí aparecen los nombres de los personajes al inicio del cuento, y uno de los rasgos típicos de la novela corta alemana es, primero, que se pide brevedad, ¿sí? Uno de esos personajes. Y después este rasgo de conferir verosimilitud al relato, ¿no? Primero decir, esto yo lo escuché, esto me lo contaron, y además es verdadero. El narrador insistió, bueno, ahora leo la cita, ¿no? Pero eso es un rasgo propio de la novela. Y otra cuestión que mencionaste, que tiene que ver con que hay una especie de flashback. Es verdad, la baronesa va a morir enseguida, y en un momento toma la voz Aurelia para contar ese pasado y esa convivencia que tuvo, tan sufrida, que tuvo con la madre, ¿sí? Entonces ahí hay una vuelta al pasado y un retorno al presente de la narración. Bien. A ver, vamos a pasar a la primera cita. Entonces dice uno de estos de la hermandad, que se llama Cipriano, dice: ahora que habláis de vampirismo, me viene a la mente una historia que hace tiempo leí o escuché. Creo que más bien lo último, pues ahora que recuerdo, el narrador insistió mucho en que el relato era verdadero. Si la historia se ha publicado y la conocéis, interrumpidme, pues no hay nada más fastidioso y aburrido que escuchar cosas conocidas. Bueno, y después el que responde dice: procura ser lo más breve posible, ¿sí? Bien. En principio, cuando empieza a contar esta historia, va a presentar al protagonista, que es el conde Hipólito. Y hay algo interesante para tener en cuenta, y es que la perspectiva narrativa es la del conde. O sea, el lector siempre va a saber o desconocer lo mismo que el conde. Lo seguimos a él, ¿sí? Acá, bueno, lo va a presentar como un joven de clase acomodada. Dice: todo lo que el conde había visto a lo largo de sus viajes, lo más bello, atractivo y suntuoso, quería verlo de nuevo levantarse ante sus ojos. Cortesanos y artistas reuníanse en torno a él y acudían a su llamada, de modo que pronto comenzaron las obras del palacio y el diseño de un amplio parque de gran estilo, en el que se hallarían incluidas iglesias, cementerio y parroquia, formando parte del artístico jardín. Bien, hasta ahí. Primero, es un joven de familia cortesana, se lo presenta como un joven viajado, culto e ilustrado. ¿Por qué es importante marcar esto? Porque acá parecen contraponerse los dos movimientos que están ensamblados, que son la ilustración y el romanticismo. Acá estamos hablando de un personaje ilustrado que parece querer diseñar su propio cosmos, un palacio, en el que él va a querer armonizar elementos de la naturaleza con elementos de la civilización, ¿sí? Eso es muy propio de la ilustración. Esta idea de que el hombre domina la naturaleza. Bueno, ustedes saben que la máxima fe del iluminismo y de la ilustración era que el hombre podía controlar y dominar las cosas, los conceptos, la naturaleza, a partir del conocimiento y la ciencia, ¿sí? El romanticismo viene a contraponerle una ruptura de ese orden, y sobre todo a pensar que la naturaleza se desborda, se nos sale de las manos, ¿sí? Bien. Y acá, por supuesto, que es importante el elemento del cementerio, porque después cobra importancia para la trama, ¿no? Los famosos escapes de la baronesa. Sigo con la cita. El conde dirigía todos los trabajos, pues tenía conocimientos suficientes para ello. Se entregó en cuerpo y alma a estas ocupaciones, de modo que transcurrió un año sin que se le ocurriese
según le aconsejó su anciano tío, acá tenemos el primer hombre que opina, su anciano tío, dejarse ver a los ojos de las jóvenes, para escoger como esposa a la más bella, a la mejor y a la más noble. Ahí tenemos el modelo de mujer ideal, ¿no? Tranquilo que buscaba. Y en principio, vamos a... Esta sí, sería como la primera impresión que aparece, la primera consideración acerca de el ideal femenino, pero ahora enseguida aparece la del conde con respecto a la baronesa. A ver si encuentro. Bien. Una mañana que se encontraba sentado ante la mesa de dibujo, proyectando un nuevo edificio, se hizo anunciar una vieja baronesa, lejana pariente de su padre. Hipólito recordó el nombre de la baronesa, ya que su padre sentía una indignación intensa contra esa mujer, e incluso que hablaba de ella con repugnancia, y a todas cuantas personas trataban de acercarse a ella le aconsejaban que se alejasen, aunque sin explicar jamás los motivos del peligro. Entonces ahí es que se acerca la amenaza al palacio ordenado de este conde. Estoy haciendo lío con las imágenes. Bien. Y esta idea previa que tiene acerca de la baronesa como una figura abominable. Dice después, fue el conmovedor tono de verdad con que habló la baronesa, ahí una vez que las conoce. Ahí. Lo que emocionó al conde. Cuanto más que lejos de mirar el desagradable semblante de la vieja, hallábase absorta su mirada en la contemplación de la adorable, maravillosa y encantadora criatura que la acompañaba. Bueno, acá empieza a funcionar la dinámica o la lógica de la femme fatale, ¿sí? Pero también se empieza a trazar un paralelismo muy fuerte, muy importante, por acá los contrastes son fuertes, entre madre e hija, ¿sí? O sea, aparecen juntas y aparecen como una figura antinómica. Pero en principio, ¿qué le pasa al conde cuando la ve a Aurelia? Se maravilla, se encanta. Esto es arte de encantamiento y hechicería, ¿sí? Bien de la lógica de la femme fatale. Bien. Después la siguiente cita dice, próximo a la edad madura, sintió el conde por primera vez todo el poder de la pasión, de tal modo que le resultó muy difícil esconder sus sentimientos, y como Aurelia le manifestase su agrado de manera ingenua, se encendió en él la esperanza. Bien, primero aparece acá el rasgo de la ingenuidad como un rasgo positivo de la mujer. Pero en segundo lugar, todo lo que sea encenderse, pasión, color de rostro, todo eso aparece en Aurelia al inicio, y todo lo que es abominable, cadavérico, frío, y todos los rasgos que ya hemos conversado propios del vampirismo, están en la baronesa, ¿sí? Así que él tiene como esa actitud de, a pesar de lo que dijo mi padre, como si la aceptara como suegra. Perdón, no sé si se me escucha más Sí. o menos, un poco mejor que... o sea, en esta primera descripción, Aurelia no entraría dentro de la definición, de la tercera definición de femme fatale, que buscaba como el mal de los otros en pos de su beneficio, ¿no? Solo por ser encantadoramente hermosa, conlleva el mal en este primer estadio del cuento, o sea, del relato. Exacto. Exactamente. Por ahí, justamente es algo que vamos a marcar, y está muy bien, porque al inicio el contraste es que la que tiene aspecto vampiresco y terrible es la madre, y ella aparece casi como las santas de las hagiografías. ¿Vieron las biografías de los santos? Sobre todo eso se ve mejor cuando empieza a contar cómo fue su vida con la madre. Una madre abusiva, bueno, etc. Pero al principio aparece como una niña ingenua, fíjense que apareció la palabra ingenuidad,
después está el momento en que él agarra cada una de sus manos y ahí vuelve a aparecer, porque el aspecto sensorial es muy importante acá, ¿no? El táctil, la vista, el oído. Y aparece él fascinado con Aurelia, que siente la pasión, etc., y horrorizado con la frialdad y todas las características opuestas en la madre, pero sí aparecen contrastadas, opuestas, las mujeres al inicio. Una vez que muere la baronesa, ahí es que Aurelia cambia. Ahí es que Aurelia empieza a cambiar y tomar rasgos vampirescos, ¿sí? Rasgos más similares a los de la madre. Y además, a ver, esperen. Bien, acá hay que reponer alguna información. Porque además el conde para este momento empieza a enterarse, o se conoce que la baronesa, cuando ellas se instalan a vivir, empieza a hacer paseos al cementerio. Por eso el cementerio es importante, ¿no? Ese parque con ese cementerio, con la iglesia, esas cuestiones que después hay que ver la descripción de cómo se ve todo eso de noche. La baronesa apenas arranca el momento de la visita, se desmaya. Ese es un motivo típicamente romántico, una constante, la mujer que se desmaya. Y ahí se empieza a suponer que ella, bueno, ya viene teniendo toda una serie de desmayos, que tiene esta enfermedad, entonces cuando muere se atribuye eso a su supuesta enfermedad. Pero el tema es que Aurelia cambia absolutamente a partir del fallecimiento de la madre. Y hay algo interesante para pensar los roles activo y pasivo. ¿Por qué? Acá van a ser las mujeres las que accionan, ¿sí? Se puede pensar esto en todo el cuento. Es primero la baronesa la que va al cementerio, es Aurelia la que va a tomar la voz del relato, es después Aurelia la que va a hacer sus paseos, es ella la que ataca. El conde aparece casi como un testigo que acompaña, el que siente. Bueno, el momento en el que acciona es cuando va a descubrir la realidad de lo que ocurría de noche, ¿no? El momento de lo horroroso. Pero acá son las mujeres las que accionan, ¿sí? Más que la figura masculina del conde. Incluso otra figura masculina es la del médico, que ahora la vamos a ver, que es una figura que no sirve para resolver el fenómeno, ¿sí? Bien, entonces dice, acá una vez que muere la baronesa, en mitad de los más dulces transportes amorosos, sentíase sobrecogida de terror, palidecía como una muerta y abrazaba al conde. Ven ahí el cambio de aspecto de Aurelia, derramando lágrimas como si quisiera asegurarse bien de que un poder invisible y enemigo no la llevase a la perdición. Bueno, acá también se da a entender que ella hereda la maldición de la madre, ¿sí? Bien. Y en la siguiente, ahí tenemos que hablar del momento en el que toma la voz Aurelia acerca de, porque bueno, el conde que está preocupado por este cambio, por este estado de nerviosismo y excitación de Aurelia, que primero no se animaba a preguntarle hasta que se anima, y ella toma la voz narrativa y cuenta toda la convivencia con la madre. Ahí hay elementos muy importantes que tienen que ver con, primero que hay un pasado abusivo, hay un pasado abusivo, hay un personaje muy negativo, que de momentos toma rasgos casi diabólicos, que es Urián, ¿sí? Y da a entender una situación de pedofilia con respecto a Urián y Aurelia. Pero va a ser en esta descripción biográfica de todo este pasado que Aurelia aparece como una niña, una joven que es la bondad, la pureza, una niña casta, y la baronesa aparece con todos los rasgos considerados negativos, ¿no? Una madre que perjudica a la hija, que la somete, se da a entender que la prostituye, que prioriza a estos hombres que le hacen ciertos favores económicos para su propio provecho, para
bueno, aparecen ahí las cuestiones económicas de la baronesa, que en realidad cuando vuelve a ser pobre porque deja de tener estos favores masculinos, es que acude al palacio, ¿sí? Bueno, así que hasta ahí, en toda esta suerte de biografía de Aurelia, aparece como la niña santa, ¿sí? La niña sufrida y víctima de su madre. A mí me parece interesante pensar, si pensamos desde el lugar de los escritores, ¿no? Y uno tiene que considerar cómo villanizar un personaje, ¿no? A ver, voy a diseñar una villana. ¿Qué aspectos son los que evidentemente la norma dice que son negativos? Entonces, ¿cómo va a ser la baronesa? Mala madre, ¿sí? Bueno, hay aspectos que son objetivamente negativos, no estoy diciendo que esté bueno lo que hace la baronesa, ¿no? Pero digo que pensemos en cómo a partir de ciertos rasgos que generan repulsión, es que eso nos muestra bastante a las claras la norma vigente de esa moral, ¿sí? Bueno. Entonces, acá estamos en pleno relato de Aurelia, de todo este momento en el que aparece Urián, y dice lo siguiente. Únicamente Aurelia permanecía ajena a las mejoras de su madre. Estamos hablando de las mejoras económicas, porque a partir de estos favores económicos empieza a utilizar vestidos lujosos, etcétera, etcétera, que evidentemente se debían al extranjero. Se encerraba en su cuarto cuando la baronesa departía con el desconocido y permanecía tan insensible como antes. El desconocido, aunque era ya casi de 40 años, tenía un aspecto fresco y juvenil, y poseía una gran figura y su semblante podía considerarse varonil. No obstante, le resultaba desagradable a Aurelia, porque a menudo su conducta le parecía vulgar, torpe y plebeya. Ahí hay un momento, este es el momento previo a cuando aparece una situación abusiva y rozando la pedofilia, ¿sí? A ver si lo tengo acá. Aurelia recordaba, según refería a los tiempos de su niñez, cómo una mañana, cuando acababa de despertarse, oyó un tumulto espantoso en la casa. Las puertas se abrían y cerraban, se oían voces extrañas. Cuando finalmente se hizo la calma, la doncella tomó a Aurelia de la mano, la llevó a una gran estancia donde estaban muchos hombres reunidos. Y en el centro de la habitación, sobre una gran mesa, yacía un hombre que jugaba a menudo con Aurelia, que le daba golosinas y al que solía llamar papá. Este es el personaje de Urián, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, y acá viene el momento de la elipsis del cuento. Esta va a ser el final de la narración de Aurelia, que ella interrumpe abruptamente. Y ahí, justamente, el conde deja de saber y los lectores junto con él, ¿no? Profesora, una pregunta antes de que continúe. Y Yo había entendido, o sea, Urial es el mismo que ella al principio le caía bien y después él se volvió frío, ¿o ese es otro hombre? Porque viste que cuando entra a la sala están llenos de hombres y el que le da caramelos, ese es Urián. es el mismo. Es el mismo. Y después le genera un rechazo absoluto, porque es después de, digamos, lo que aparece en la cita que leí recién, es la impresión de ella que ya las miradas cambian, ¿sí? Por lo menos yo interpreto que es ese mismo. No sé. Yo creí que era otro, porque como decía que le caía bien y después a Uriel lo habla más adelante y dice que era desagradable, creí que eran dos personas diferentes. Sí, yo lo leí así, pero ahora dudo. Después lo voy a revisar, pero me parece que ella transita un cambio con respecto a este Urián, que es el desconocido, que de pronto la empieza a mirar de otra manera. Pero después lo voy a revisar, porque capaz que estoy diciendo animaladas. No, tal vez yo no me equivoqué. Solo eso me causó esa duda nomás. Porque hay partes de la narración que son bastante ambiguas con respecto a los hombres que van apareciendo. De hecho, después,
Así como se ve la baronesa involucrada en una situación como de crimen con Urián, también le pasa después con el hijo del verdugo, ¿sí? Aparecen varios, entonces puede prestarse a confusión. Después lo voy a ver. Gracias, porque puedo ser yo la que está interpretando errado. Bueno, el tema de la elipsis. Cuando Aurelia interrumpe el relato, nosotros quedamos ahí junto con el narrador sin conocer aquello que la madre no termina de decirle, ¿sí? Que terminó de decirle, pero que Aurelia no termina de contar. Y dice, esta es la voz de la madre, en medio de las convulsiones que me costó tu nacimiento, la astucia de Satanás. Y aquí se detuvo Aurelia, se apoyó en el pecho del conde y le suplicó que le permitiese callar lo que la baronesa había proferido en su furor demencial. Hallábase destrozada, pues creía firmemente que se cumplirían las amenazas de los malos espíritus que poseían a su madre. Bueno, ahí aparece esta cuestión de cómo los lectores quedamos sometidos a identificarnos con el conde. Y yo no sé si ahí no hay una intención narrativa de, al vivir lo mismo que él, al enterarnos de las cosas al mismo tiempo que él, no se pretende como una identificación, casi como conmovernos por el conde, ¿no? Como víctima de estas mujeres, de estos malos espíritus. Creo que el objetivo tipo del autor era precisamente que nosotros simpaticemos con él. Yo pienso lo mismo. Este hombre tan ordenado, con tan buenas intenciones, etcétera, etcétera, que viene a ser la víctima, ¿sí? Yo pienso igual. Bien. Bueno, acá aparece la figura del médico, que a mí me parece genial, porque es la representación en el cuento del fracaso del proyecto ilustrado. O sea, acá él no resuelve el fenómeno de este cambio de estado. Bueno, se habla de un embarazo, pero además hay otros rasgos que presenta Aurelia, que se acercan más a los vampirescos, ¿no? Ya se nota que Aurelia, además de que está aterrorizada ante la muerte de la madre, que manifestó odiar a la madre, presenta otros cambios. Y primero es que no quiere probar bocado, pero después específicamente que siente más aversión a la carne que otra cosa, ¿sí? Que después eso es lo que se descubre, pero el médico no da cuenta de este fenómeno. Eso implica que la ciencia no alcanza, ¿sí? Pero además acá lo que me interesaba del médico es que tenemos otra voz varonil hablando o juzgando a una mujer, en este caso la madre, la embarazada. ¿Sí? Dice, la condesa parecía indiferente a todo lo que escuchaba, aunque de pronto prestó gran atención. Cuando el médico comenzó a hablar de los caprichos tan raros que a veces tenían las mujeres que estaban en estado, y a los que se entregaban sin tener en consideración la salud y la conveniencia del niño. Bueno, ¿cómo podemos ver la norma? ¿Qué es lo terrible? ¿Qué es lo más terrible? Que una mujer embarazada desatienda a esa futura, que acá se llama directamente el niño, ¿sí? Veníamos hablando de esta cuestión negativa de la madre desligada, y en este caso del embarazo. Bien, después de esto viene el momento en el que el conde se entera, y nosotros con él, de los paseos nocturnos de Aurelia, ¿sí? Entonces, ahí es que empieza a trabajarle la cabecita y a considerar cuál podría ser el motivo, ¿sí? A ver si encuentro acá. Bueno. ¿Puede ser una acotación? Por supuesto. No, me hace recordar a otras cosas que he leído de literatura argentina, tiene que ver supuestamente en esa misma época, y que salen siempre al anochecer y vuelven al alba, no vuelven en la mañana ni en la madrugada, la palabra es el alba, tiene un nombre pero no me acuerdo cómo se llama.
Y justamente el tema es que yo hasta ahí, vos sabés que no estaba pensando mucho en el vampirismo si no hubiese tenido ese título, el cuento, sino que hubiese estado pensando en que ella sexualmente no estaba bien con el marido, entonces salía a buscar por otro lado. Eso es lo que yo pensé. Después, bueno, como que se mezclan muchas cosas, creo. Pero también debe haber algo de eso. Bueno, vos fíjate que es lo primero que piensa Hipólito justamente en eso. Si no estará con otros hombres, o sea, menciona el tema del adulterio, él, ¿sí? Ahora lo... Entonces es un pensamiento machista el mío. Ahora les digo, a ver si encuentro la cita acá que me es más cómodo. Bien. Acá, los presentimientos. Los más negros presentimientos sobrecogieron su alma. Pensó en la diabólica madre primero, cuyo espíritu quizá revivía ahora en la hija, en alguna relación ilícita y adulterina, y hasta en el malvado hijo del verdugo. A la noche siguiente iba a desvelársele el espantoso secreto, único motivo del estado misterioso en que se hallaba su esposa. Bueno, que ahí es cuando decide perseguirla para desvelar esto. Ahora, lo ocultable aparece de noche y acá es cuando empieza a verse más en concreto esta oposición día-noche, ¿sí? Bien. Ahora no tienen la cita ahí, pero les leo, porque acá aparecen, cuando él se levanta a perseguirla, aparecen todos los elementos típicos de la literatura de vampiros. La luna clara, la túnica blanca, el cementerio. El corazón le latía al conde violentamente. Se levantó, echóse un manto y siguió a su esposa. Era una noche de luna clara, de modo que, no obstante lo veloz de su paso, se podía ver perfectamente a la condesa Aurelia, envuelta su figura en una túnica blanca. La condesa se dirigió a través del parque hacia el cementerio y desapareció tras el muro. Entonces ahí confirmamos que evidentemente está tomando las mismas conductas y hábitos que la madre, ¿sí? Bien. ¿Saben qué pasó? Una más. Bien. Rápidamente corrió el conde tras ella. Atravesó la puerta del muro del cementerio que halló abierta. Al resplandor clarísimo de la luna, vio un círculo de espantosas figuras fantasmales. Viejas mujeres semidesnudas, con el cabello desmelenado, hallábanse arrodilladas en el suelo y se inclinaban sobre el cadáver de un hombre que devoraban con voracidad de lobo. Bueno, ahí es que aparece, que irrumpe este elemento sobrenatural o el hecho inaudito, como se le llamaba para analizar las novelas, ¿no? Las novelas. Pero acá me parece importante marcar algo. Primero, la comparación de esta conducta siempre con lo animal, ¿sí? Después a Aurelia se la va a comparar con una hiena, ¿sí? Aparece este proceso de bestialización. A ver, acá con la voracidad de un lobo, dice, ¿sí? Pero además se invierte la lógica más común del vampirismo, que sería un muerto succiona la sangre de un vivo. Acá es al revés, acá parece más similar a la necrofagia. Son estas mujeres que succionan al cadáver, o que devoran, comen un cadáver, ¿sí? Después sí, Aurelia va a tener una conducta más vampiresca, pero acá parece invertirse el orden y parece una situación necrófaga, ¿sí? Bueno, después hay un rasgo que acá no lo tengo en la presentación, pero si quieren, para marcar en la cita, en el cuento, que vuelve a haber un rasgo de verosimilitud, y es esto de el conde se horroriza, pero tiende a pensar, no, esto tiene que haber sido una pesadilla, ¿sí? Bueno, y cuando se despierta, dice, trata de convencerse que fue una pesadilla, una visión engañosa, que le había angustiado, ya que era sabedor del paseo nocturno, bla, bla, bla. Sin esperar a que la condesa despertase, se vistió y montó en su caballo. Acá aparecen todos los elementos positivos del día,
Eso se vincula con la idea de iluminismo, ¿sí? Él en armonía con la naturaleza. Él está a caballo, habla de una carrera de aquella hermosa mañana, de los arbustos aromáticos, por eso fíjense la cuestión sensorial, me parece fuertemente. El alegre canto de los pájaros, bueno, él en armonía con todos los elementos naturales en este día apacible, ¿no? Y eso dice que disipó las terribles imágenes nocturnas. Consolado y sereno, regresó al palacio. El consuelo fue el día y ahí vuelve tranquilo al orden, ¿sí? Bueno, el final me parece genial. Hay un momento en el que él comprueba que evidentemente no había sido una pesadilla, que es cuando se sientan a comer y ella vuelve a rechazar la carne, ¿sí? Y ahí dice: poseído del mayor furor, se levantó de un salto y gritó con voz terrible: maldito aborto del infierno, ya sé por qué aborreces el alimento de los hombres, te cebas en las tumbas, mujer diabólica. Apenas había proferido estas palabras, la condesa, dando alaridos, se abalanzó sobre él con la furia de una hiena y le mordió en el pecho, ¿sí? Ahí sí tenemos una conducta más vampiresca. El conde dio un empujón a la rabiosa mujer y la tiró al suelo, donde entregó su espíritu en medio de las convulsiones más espantosas. El conde enloqueció. Bueno, ahí. Si nosotros tenemos que pensar en este equilibrio y en este universo diseñado por este conde, evidentemente el elemento sobrenatural de la vampira es la que viene a romper con eso, porque eliminarla, ella muere, pero eliminarla no restablece el orden. En la guía eso no está. No restablece el orden, sino que él enloquece, ¿sí? Él se vuelve loco. Entonces eso me parece interesante como para pensar cómo si acá el romanticismo está representando estas fuerzas oscuras o sobrenaturales, viene a dominar al movimiento anterior, si lo pensáramos como una batalla de movimientos. Pero es interesante cómo en la noche, en la oscuridad, aparece todo lo abominable, ¿sí? Todo lo considerado abominable. Estas mujeres, este círculo de mujeres que devoran el cadáver. Bueno, creo que yo no tengo más para decir. A ver. Algo bastante interesante que encontré en el cuento, en el relato, es cómo se dejan muchas interrogantes abiertas, ¿no? Como que hay muy poca información, como la mínima indispensable para generar el relato, y todo aquello que no es que continúe, va quedando como cabos sueltos, ¿no? No sabemos qué pasa con Urián, no sabemos qué pasó con la madre, no sabemos qué pasa realmente con Aurelia, no hay explicaciones en ningún momento, todos son cabos abiertos que permiten la interpretación del horror, ¿no? Porque también es ese poder, lo sensorial sobre lo racional, como que las muestras, las evidencias sensoriales bastan por sí solas y no hay raciocinio capaz de enmarcar eso en ningún lado. Entonces también es esta como muestra romanticista frente a la ilustración o el iluminismo, como... Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es cierto que estos dos hombres, el hijo del verdugo y Urián, que supuestamente están involucrados, al igual que la baronesa, pero tampoco se termina de definir bien en qué y cómo, ¿sí? Eso es cierto, eso es cierto. A mí me parece personalmente un gran narrador, Hoffman, porque genera estas situaciones a veces de tensión o estos momentos previos a algo que se desvela. Por eso es muy importante cómo lo han leído los músicos que después se han inspirado en su obra para armar composiciones musicales,
porque leyeron en él el pensamiento musical, ¿sí? Vieron como la música clásica, los momentos de tensión son bien claros en Hoffman. Eso a mí me parece como mínimo interesante. Profe, Sí, sí, te quería hacer una pregunta de algo que me llamó la atención del texto, que capaz que es una pavada, pero a mí me re llamó la atención. O sea, te quiero leer dos partes del texto que son como muy ambiguas y para mí, no sé si a mí me llamó la atención y es una pavada o no sé. ojo que no sé si voy a poder desambiguar porque a mí también me costó. Sí. No, sí, pero a ver. Porque en la página 6, cuando Aurelia le estaba contando al conde todo el tema de la mamá y el hijo del verdugo, ella en un momento, o sea, la cita dice, Aurelia se había hecho con una llave de la casa y envolviendo algunas cosas indispensables para su fuga, se deslizó a medianoche cuando vio a su madre profundamente dormida. Y en este mismo párrafo aparece que cuando ella está queriendo salir, aparece la madre, o sea, vestida, tipo, con el hijo del verdugo, ¿no? Y más adelante, en la página 9, cuando pasa todo esto del conde y Aurelia, de que, bueno, él vuelve corriendo a la casa, dice, instintivamente, sin meditar lo que hacía, subió corriendo las escaleras y atravesó las habitaciones hasta llegar a la alcoba. La condesa yacía, al parecer, entregada a su dulce y tranquilo sueño. O sea, en las dos partes te muestra cómo primero, ponele, Aurelia ve a su madre dormida y después cuando baja la encuentra despierta, y acá al revés, el conde la vio después de que pasó todo esto del cementerio, llega y ella estaba dormida. Sí. No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, porque me pasó exactamente lo mismo con la lectura y creo que es lo que venían marcando, ¿no? Estas cuestiones que a veces no parecen muy ambiguas. En el primer caso, por lo menos en mi lectura, me pareció que hay un momento en el que se quiere levantar a Aurelia sin que la madre la despierte, pero a partir del ruido es como que hay una aparición que yo digo, bueno, evidentemente la baronesa acá se viene una reprimenda, pero no, ahí tiene un escándalo con Urián. No sé si es esa la parte que vos decías. A mí eso también me llamó la atención, por acá no sucedía lo que uno esperaba, ¿no? Y realmente es una narración que a mí igual me resultó ambigua. Y en segundo lugar, sí, también, con esto de que él vuelve y ella ya estaba dormida, sí, ocurre lo mismo. Me pasó lo mismo que a ustedes, sí. Yo creo que, si no me equivoco, viste que en el vampirismo clásico se habla de que el vampiro tiene supervelocidad o cosas así. Yo creo que está relacionado con eso. Mira, puede ser, yo no, de eso desconozco. A ver, Facu. Puede ser, pero acá pensemos que todavía no están configurados como los rasgos del vampirismo. Por eso hay cosas que no son del vampiro como lo conocemos, ¿no? Todavía está en formación toda la mitología vampírica que conocemos hoy, ¿no? Claro, acá tenemos, como yo les decía, esta es la primera vampira mujer en prosa literaria. Y lo que había anteriormente por ahí era el texto que se atribuye a Byron, pero que lo escribió el primer clásico. ¿Cómo se llama el del texto El vampiro? Ahora no me sale el nombre del autor. ¿no? Sí, de Polidori. Me parece que eso es lo que estaría o paralelamente o porque los hermanos de Serapio, están haciendo un comentario sobre, ojo que yo no leía Byron, dice. Entonces, evidentemente, ya eso sería el antecedente que tendrían. Pero está, sí. Yo pensaba algo ahí que es como que este tipo, los cuentos de Hoffman, no todos, pero muchos empiezan a configurar algo de lo que después va a venir en el gótico, ¿no? Y al mismo tiempo algo que conocemos hoy en día, que es el género de terror, culturalmente. Y en el género de terror, pensando, alguien dijo algo antes de eso, está mucho lo no dicho, lo que no se dice, ¿no? Quiero decir, la ambigüedad como dispositivo del terror y del gótico. Y por algo Freud toma el otro cuento, toma a Hoffman para hablar del ominoso,
y lo ominoso tiene que ver con lo no dicho, con lo no explicado, con bueno, lo que decía Ari hace un rato, con esto de lo irracional, pensando, ¿no?, respecto al periodo de la Ilustración. Digo, ahí el otro cuento que tienen, que no es para leer, pero que está ahí en las narraciones, es El hombre de arena, y El hombre de arena es el cuento que toma Freud para su artículo sobre lo ominoso, que lo ominoso explica muy bien algunas cuestiones del terror, me parece, como concepto, ¿no? Sí, está bueno pensar en esto de la ambigüedad como casi como una estética, ¿no? Una estética que después se retoma. Y bueno, y fíjense que justo, no me acuerdo quién, que mencionó a Poe, que fue uno de los admiradores de Hoffman, ¿no? Que después retoma toda esa estética del gótico. Sí, sí. Yo quería agregar algo también, que Sí. también narra los destinos de la mujer en ese sentido, porque ella siempre está como en segunda, digamos, es nombrada como algo bello, pero no es tan importante, sino como que decora, es como una de la decoración de la casa, porque es bella, porque es blanca, porque es suave, bueno. Y ya después el tema del embarazo yo lo relaciono, que cuando ella cambia porque está embarazada, porque una madre al tener un hijo tiene que cambiar, no le queda otra. Después no sé cómo termina, bueno, termina mal, digamos, pero ella sí hace un cambio, y lo hace un cambio en ese sentido. Por eso pienso que el embarazo él lo marca como, no sé, no, lo veo, pero no sé, tengo que leerlo como más, si lo quiero, digamos, pensar de esa manera, pero también hay cosas que ya están determinadas para la mujer. El vampirismo también está determinado, aparentemente, o sea, ella no puede cambiar eso. Por ahí puede cambiar algo dentro de lo que le toca. Exacto. También sí. volverse madre le acerca a la figura de su propia madre, ¿no? Como que ella, me anda medio mal internet, pero volverse madre la acerca mucho a la figura de su propia madre. Exacto. Como que ella va a ser la baronesa antes respecto a ella. Entonces, en ese pasaje, como mala madre, entra Aurelia ahora, que también es justo luego del fallecimiento de su madre, como toda esa secuencia de hechos conlleva a ese cambio necesariamente, como decía la compañera, predeterminado. Sí. Sí, en principio, uno como lector racional al principio casi que piensa como el médico, ¿no? Hay un cambio de estado, hay rechazo por la comida, parece como cuando uno mira las telenovelas que son tan predecibles, bueno, mira, vómito, está embarazada. Uno parece seguir eso, pero evidentemente hay algo más ahí que el médico no puede resolver. Y acá se está poniendo foco dentro de ese cambio de Aurelia, que en realidad viene siendo previo, que está muy bien ligarlo con la figura de la madre, porque ella empieza a cambiar cuando muere la madre, ¿sí? Antes de que se mencione el embarazo. Entonces, después viene que además de estar cambiada, triste, como sobreexcitada a momentos, nerviosa, pálida, se le agrega que rechaza especialmente la carne. Entonces después cuando no quiere probar y el conde observa esa situación de necrofagia, ahí es como que le cierra. Acá el rechazo por la carne no está mostrado solamente como esos casos de embarazos en los que las mujeres rechazan específicamente algunos alimentos, porque sucede que hay embarazadas que les genera más abominación la carne, pero en este caso específico tiene que ver con su conducta vampiresca, ¿sí? Me parece a mí. Bueno, algo que yo también encontré relacionado con la relación de la madre es, yo no entendí en la lectura que Urián era el padre, sino que es otro hombre que apareció después, pero que al padre como que lo había medio asesinado la madre y por eso habían tenido que huir y esconderse hasta volver a tener una vida de lujos con la aparición después de Urián. Esa fue mi lectura, como que eran personas distintas y ella después quiere repetir lo mismo de matar al esposo, como la madre hizo con el padre.
Sí, me gusta más tu lectura. Sí, precisamente estas cuestiones ambiguas habilitan varias lecturas, porque por un lado, Urián tiene algunos rasgos algo diabólicos cuando se lo llama como extranjero. Bueno, hay algunas cositas para rastrear ahí de las cuestiones de los rasgos diabólicos. Pero por otro lado, también hay lecturas que consideran que ella es hija del demonio como figura, ¿sí? Y que eso es lo que ella no quiere mencionar. ¿Vieron la elipsis, ese momento, esa información que no da en su... Así que sí. Que también me se cierra vería más. confirmado, porque es la que ella llama papá. Ay, me anda muy mal. No te llevo a... Es la figura a la que ella llama padre, pero no es padre. Entonces, cuando después el conde le dice aborto del infierno, hija de Satanás, está repitiendo esto mismo que ya había dicho la madre, pero que también parte de todas las elipsis del relato, o sea, no se sabe de dónde viene la maldición, ni quién era la figura que estaba postrada en esa estatua, que son todas incógnitas y ni casi ninguna. Sí, ahí tal vez un poco mejor. Ahí Sí, está. sí, mucho mejor. Terminaba, pero no sé si me fue mal, pero bueno, lo puedo repetir, si no. No, sí, se entendió la idea. Y además muy bien este vínculo discursivo con lo que le dice la madre hasta el momento que llegamos a conocer con este insulto, aborto del infierno. Está muy bien. Me gusta mucho más la interpretación de ustedes. Sí, está muy bien el paralelismo sí. Los escucho. No, después otra cosa que pensaba era que eh, ¿qué podía hacer en esa época? No sé en qué, no me fijé en qué época estaba escrito, pero debe ser más o menos en 1800, un poquito Sí, después. 1817. Claro, y entonces pensaba en qué podía ser el destino de una mujer embarazada. En esa época o se casaba o se hacía monja, porque no había otra opción. Y ella decide ninguna de las dos. La madre decide supuestamente prostituirse de una manera que no la cuenta, pero ella dice, tenés que aceptar esto porque es lo único que hay. Vas a ver que después te va a gustar. Hay una parte que ella le dice que va a disfrutar. Y no le dice va a Sí. disfrutar tener sexo, va a decir, vas a disfrutar cambiar, tener sexo por tener cosas. ¿Por qué? Porque dice, comodidades, dice ella, comodidades, pero da todo el tiempo la sensación de que ella como que se prostituye por dinero, una cosa así, como que es una mantenida, ¿no? Sí. También una cosa así. Y bueno, y el tema es que, bueno, ella también decide, la madre es fuerte en el sentido de que decide, no se hace ni monja, ni se casa o no ha sido aceptada en otro lado, y bueno, sigue con su camino, como con una cosa más amplia. Pues yo estoy viendo todas esas cosas que tienen que ver con la parte histórica, más que nada. Sí, me parece interesante lo que decís con respecto a la configuración del arquetipo de la femme fatale, porque mientras que en esa época eso generaba mucho rechazo, el tema de decidir ese estilo de vida, ¿sí? Acá hay una cuestión que tiene que ver con la autonomía, con decisiones propias, más allá que se muestra, ya les digo, muy villanizada la baronesa, sobre todo en ese momento biográfico, bien contrastado con la hija que se muestra tan santita, pero digo, me parece, ¿vieron? Cuando hablamos de qué cuestiones se condenan más en una femme fatale, ¿sí? Una es la autonomía, la libertad, el poder de decisión, de independencia de la mujer. Esto me parece que está vinculado. ¿Sí? Hay una parte que, o sea, normalmente que era lo normal, la mujer se quedaba en la casa, ni siquiera le hacía el té, como acá dice que le hacía el té al conde, no, no le Pero hacía eso lo nada. necesitó el narrador, Sí, no, yo para sé, mostrar el tema del narcótico. claro, porque uno siempre ve, las mujeres normalmente estaban dentro de la casa, bueno, y acá hay una frase que dice, era costumbre, o sea, costumbre es que lo hacía en forma consuetudinaria. Sí, Dice, era costumbre de la baronesa estar siempre fuera de casa, aunque regresaba para hablar con Aurelia. O sea, aunque regresaba, estaba más tiempo fuera de la casa que dentro de la casa. Eso también no era muy normal.
la Exacto. baronesa. Totalmente, eso es, es algo que se marca en el cuento, ¿sí? No, se la ve como un personaje politizado, pero fuerte, una mujer fuerte. Totalmente, totalmente, como toda mujer fatal, pero además eso es lo primero que se marca. Primero los paseos al cementerio y esta cuestión que yo les marcaba del rol activo que toman acá las mujeres. Son las que ejecutan, las que accionan, las que hacen, las que generan situaciones de diversa índole, ¿sí? Digo, si uno lo piensa en oposición a la actitud más quieta del conde, ¿sí? Que desde el inicio él que está haciendo, está diseñando, y qué estaba haciendo cuando viene la baronesa, continuaba con su arquitectura, etc. Hasta que aparece Aurelia, queda enamorado, queda como encantado, pero siempre me parece que representa más la quietud el conde en relación a estas mujeres. ¿Mm? Sí, y hacia el final lo ves porque muere, o sea, no toma una posición de pelear por su mujer, o por su amor, o por su familia, o por su hijo, inclusive, dado que ella pareciera que está embarazada, sino que directamente dice que muere, o sea, dice, el conde no muere, enloquece. Enloquece. Es una forma de salirse de la realidad. Sí, ¿vieron? Esta primera definición que decíamos de llevar a los hombres a la muerte o a la destrucción, ¿sí? Ahí aparece esta cuestión. El conde igual cae víctima, digamos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Melina levantó la mano o es que dijo que está todo bien? Ah, está todo bien. Yo sumo una pavadita más que puede enganchar con el texto después que va a dar Grae, el ángel azul, ¿no? Que es pensar esto que dice Ari de el arquetipo de la mujer fatal, que viene de antes, pero va a seguir, que muchas veces culturalmente en una primera lectura lo que podemos leer es como casi una reacción patriarcal contra que la mujer se corra de esos lugares, ¿no? Digo, de los lugares que se le asignan en un sistema binario. En general, que son mujeres monstruosas y malvadas, pero en realidad, si las leemos como le hizo Ari en la lectura, lo que estamos viendo ahí es una mujer sexualmente activa, libre, corriéndose de un montón de mandatos, ¿no? Eso muchas veces es visto como amenaza y por eso aparece ese estereotipo de mujer fatal que destruye a los hombres, ¿no? Ahora, a mí lo que siempre me resultó interesante es, primero, que está bueno leerlo y pensarlo en función del contexto y de lo que está pasando, porque eso está hablando de los disciplinamientos, y después, como a lo largo de que van apareciendo otras mujeres fatales, otras cosas, ese arquetipo que parece negativo es tomado por muchas mujeres y resignificado. Digo, es como, bueno, somos mujeres fatales, ¿y qué? ¿No? Digo, que es algo, cuando Ari mencionaba a Lilith es también un monstruo mítico ya de la Biblia, etc., que no aparece en la Biblia, pero después es reivindicado por los colectivos feministas, como, bueno, ojo, hubo mujeres que desobedecieron también, ¿no? Y está bueno ahí poder leerlo, porque de golpe también es algo que en contexto explica un montón de cosas, pero lo estamos leyendo desde el siglo XXI, sin pretender leer, digamos, el cuento más allá de lo que tiene, ¿no? Nada, como un detalle más. Porque esto lo van a ver en El Ángel Azul, que es una de las novelas que tienen que leer para más adelante. Sí, ahí El Ángel Azul preguntaban... Sí, seguí, Facu. Aparece un estereotipo mucho más configurado ya de mujer fatal, que además es la que va a dar uno de los primeros casos en el cine, que es Marlene Dietrich en el personaje del Ángel Azul en la película. Bien. Preguntaban si para la próxima es el Haya de los Judíos. Sí, la próxima lectura es esa, para el miércoles que viene. El miércoles que viene nos metemos con el Haya de los Judíos, que todavía estamos en el siglo XIX. Creo que después sigue la Marquesa de O, ¿no? Sí, después sigue Después von viene la Kleist. Marquesa de O, que seguimos también con el siglo XIX, y después ya pasamos, creo, cosas más del siglo XX. Yo les recomiendo que vayan adelantando los textos que son más extensos, como El Ángel Azul. ¿Vieron? En la lista de lecturas obligatorias hay muchos que son cortitos y algunos son más extensos, ¿sí? Esos serían como los que les conviene ir leyendo. Todo lo que puedan adelantar en lecturas viene bien.
No hay nada adaptativo de Sebal, ¿no? No, este año no hay Sebal, no. Bueno, Igual, no sé, pero capaz que después, si querés sumar, hacer un trabajo con Sebal, y capaz que te lo aceptamos, no hay problema. Porque algo que todavía no sumamos es la consigna, pero les vamos a mostrar el ejemplo del año pasado, es lo del, ustedes recuerdan que ahora van a tener que hacer algunos trabajos escritos, ¿no? El primero es sobre el Haya de los judíos, ¿no? Los textos que no van a esos trabajos escritos son para usar en el trabajo integrador final, que la consigna la vamos a traer estas semanas. La consigna consiste más o menos en que tomen 2 o 3 textos de los otros, digamos, no de los que hicieron trabajos, y hagan un escrito viendo algunas cuestiones, relacionando 2 o 3 textos, ¿sí? Por eso, esos textos sobre los que no hay que hacer trabajo, van a tener que elegir para ese trabajo, para probar la materia, ¿sí? Que recuerden que es para no tener que rendir final. Nada, perdón, sumé un dato que nada que ver, pero por las dudas. No, pero viene bien, porque algunos estuvieron consultando. Bueno, entonces dejamos acá, ¿sí? Y nos vemos el miércoles que viene. tengo una pregunta cortita. Sí, ¿Viste ese texto que vos dijiste, el de extrañamiento, ese de Oster, no sé cuánto, no le sé de tiene en alemán, Ostrenheimer, algo así, de extrañeza? Es el texto de Freud, extrañamiento, lo omnisciente. No, lo ominoso. lo ominoso, sí. Yo no tengo el texto, pero lo tengo de otra materia, literatura 1, bueno, no me acuerdo, de Freud es el texto. Está muy lindo, ese lo puedo meter acá también, tiene mucho que ver también. Totalmente. Es algo muy, muy oscuro, ¿viste? Es terrible este texto. Sí, el cuento de la Hace arena algunos- sobre los ojos de los niños, y que eso Freud es lo que va a vincular con la castración. Sí, está buenísimo, si lo querés incorporar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es todo leído desde la época en que ellos escribieron, ¿viste? También es eso. Sí. También es eso. Bueno, listo, gracias. No, a ustedes. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por la atención y por estar presentes. Chao, muchas gracias por la clase, hasta el miércoles. Chao, Gracias. profe, gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao. Ari, pará la grabación, ¿querés? Sí, voy a poner la